Buenas tardes, mi nombre es John Andrés Florido Cardona, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Estoy en el primer semestre de Administración de Empresas y estoy cursando una materia que se denomina Cultura Política, en el cual me solicitan hacerle una entrevista a una persona que sea un académico, un líder comunitario, en este caso un académico, en el cual le vamos a hacer unas preguntas relacionadas sobre qué es cultura política. Una de las preguntas es: ¿qué diferencia, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, John Anderson, muchas gracias por haberme invitado. Mi nombre es José Edelvi Vargas y esa es una primera pregunta muy interesante. La diferencia entre Estado, gobierno y nación. Vamos a hablar primero de la diferencia entre Estado y gobierno, que la gente tiende a confundir mucho estos conceptos. Cuando hablamos de Estado, estamos incluyendo tres elementos. Estamos hablando de pueblo, territorio y autoridad. Incluso se habla de reconocimiento por parte de otros estados para que pueda existir Estado. Es decir, que cuando yo hablo de Estado, estoy hablando del pueblo, estoy hablando de las personas. Y cuando yo hablo de gobierno, estamos hablando de las personas que administran el Estado, es decir, las personas que administran el pueblo. Entonces son dos elementos diferentes. Y cuando hablamos de nación, estamos hablando de personas que viven en un territorio. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre participación política y democracia? Bueno, cuando se habla de participación política, es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de participar en las decisiones de un país. Básicamente, la participación política que está concebida en la Constitución es el derecho a elegir. ¿Cómo lo hacemos? A través del voto. Ahí se habla de participación política. Y la otra era democracia. Democracia es la forma como ha definido o como define un Estado de cómo se eligen las personas. En este caso, la democracia está precisamente por la decisión de las mayorías, pero también se puede concebir la democracia en un Estado como el colombiano, en la separación de los poderes. Estoy hablando de cómo está la organización. En este caso, en Colombia tenemos tres ramas: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Ahí también se puede ver contemplado el concepto de democracia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿cómo define política? ¿Cómo define usted política? Bueno, el concepto más básico que uno ve en la literatura es como el arte de gobernar, pero en esencia la política es decisiones, son las decisiones que se toman en cuanto a algo. Eso es política. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, ese es un hilo muy delgado entre la política y lo político. Ya habíamos manifestado que la política es el arte de gobernar, o son las decisiones que se toman, y lo político es como el conjunto de lo que resulta de hacer la política. Esa es la manera como yo lo entiendo. Es decir, son los actores, es el resultado de lo que resulta de hacer o de los que ejercen política. Muchas gracias. La otra pregunta es: ¿qué elementos componen la cultura política? Es que cuando se habla de cultura, estamos hablando de un concepto muy ambicioso, porque hablar de cultura son las costumbres que hay arraigadas dentro de un conjunto de personas, en este caso de la sociedad, del Estado colombiano. Yo creería que cultura política en este país todavía no existe. Existen unos comportamientos políticos, pero cultura todavía no hay. Muchísimas gracias. La otra pregunta es: ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ser ciudadano es precisamente un sujeto de derechos y de deberes que están consagrados en la Constitución política.
Esta es una constitución muy garantista, tenemos muchos artículos de derechos y tan solo uno de deberes. Un sujeto, una persona nace y es un sujeto de derechos y apenas toma la ciudadanía, que en este caso es mayor de 18 años, se convierte también en un sujeto de deberes. Doctor, muchísimas gracias. Estas fueron las preguntas que se realizaron para el tema de cultura política. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación y me parece muy acertada la temática que están desarrollando en la formación porque necesitamos más cultura política en Colombia. Muchísimas gracias.